Hola, somos estudiantes de Ingeniería en Informática de la carrera Algoritmo y Programación. Les traemos el tema Gestión de la memoria en Python. Los integrantes son Daisy Flores, César Ceferino, Leonardo Galinde y Miguel Frauset. Sin más nada que decirle, comencemos. La gestión de la memoria de Python incluye todos los objetivos y estructura de datos del mismo. La gestión de memoria administra esto privado internamente. El administrador de memoria de Python tiene diferentes componentes que manejan diferentes aspectos de la gestión de memoria. Dinámica, como compartido, segmentado o preasignado, o almacenamiento de cada uno de los datos. La memoria es un libro vacío. Vivimos generando recuerdos constantemente, pero no todos son iguales. No se almacenan en nuestro cerebro con la misma prioridad y tampoco con un orden idéntico. Los recuerdos positivos son los que mantienen nuestra estabilidad al refugiarnos en ellos para protegernos, pues estos tienen una relación muy estrecha con las emociones. Por el contrario, los recuerdos negativos nos producen malestar. El asociar esta vivencia con una experiencia fuerte que nos hizo daño. A mí en lo personal me llevó horas recordar cuándo fue la primera vez que fui al colegio, o momentos donde no recuerdo, como cuando nací o cuando di mis primeros pasos. Es por eso que nuestro cerebro va guardando imagen de nosotros mismos. El lenguaje de programación Python tiene una implementación por defecto llamada CPython. Esta implementación está desarrollada en el lenguaje de programación C. Python tiene una sintaxis bien definida, la cual establece las reglas a tomar en cuenta a la hora de escribir código. Este código por sí solo, la verdad, no es de mucha utilidad. Necesita de alguien que pueda interpretar ese código y traducirlo en un lenguaje que el ordenador pueda entender. Esto es la implementación del lenguaje, y aquí es donde entra en juego CPython. CPython es una implementación que cumple con los requisitos de poder interpretar ese código y compilarlo para que la máquina lo pueda leer. Este código compilado se guarda en una carpeta llamada piso.pycache en archivos.pyc. Estos archivos guardan los bytecode que interpreta la máquina virtual. Una máquina virtual es básicamente una especie de software que emula ser un ordenador y que se ejecuta sobre un ordenador padre. Este ordenador padre se llama host, y esta máquina virtual forma parte del entorno de la implementación del lenguaje, en este caso CPython. Sin embargo, es importante destacar que CPython no es la única implementación que tiene Python, pero sí es por lejos la más famosa. Existen implementaciones como IronPython, que compila para ejecutarse en el Common Language Runtime de Microsoft. Está Python, que compila para ejecutarse en la máquina virtual de Java, entre otros tipos de implementaciones del lenguaje. Una parte muy interesante de la implementación de CPython es que, si bien en Python todo es un objeto, incluso como el int y el str, que son los tipos de datos de Python, en este caso entero numérico y string respectivamente, en su implementación de CPython, que como mencionaba estaba escrito en C, y es importante destacar que en C no soporta nativamente la programación orientada a objetos, ya que C fue diseñado antes de que este paradigma se implementase y fuera ampliamente utilizado en la industria. Hay implementaciones muy interesantes en CPython para emular o para resolver problemas que hoy en día se hace con la programación orientada a objetos. Por ejemplo, en CPython hay una estructura llamada PyObject que utiliza cualquier otro objeto de CPython. El PyObject es el abuelo de todos los objetos de Python y contiene solo dos cosas. Estos dos parámetros o estos dos propiedades que tiene este objeto, el obpiso_ref_cnt, que significa cuenta de referencia, y el obpiso_type, que significa puntero a otro tipo.
El conteo de referencia se utiliza para la recolección de basura. Este tiene un puntero a un objeto de tipo real. Este tipo de objeto es solo una estructura que describe un objeto Python, como un dictado o un INT. Cada objeto tiene su propio asignador de memoria específico de objeto, que sabe cómo hacer que la memoria almacene ese objeto. Cada objeto también tiene un asignador de memoria específico que lo libera la memoria una vez que ya no esté necesaria, y es donde se ejecuta el proceso de recolección de basura que se mencionaba anteriormente. Sin embargo, hay un factor importante en toda la charla sobre la asignación y la liberación de memoria. La memoria es un recurso compartido en el ordenador y pueden ocurrir cosas malas si dos procesos diferentes intentan escribir en la misma ubicación al mismo tiempo. Para esto se han implementado en el lenguaje de programación Python métodos más avanzados de seguridad como consecuencia, y valga la redundancia, haciendo Python de un lenguaje de programación seguro en el uso de memoria, incluyendo que utilice en su implementación por defecto CPython, donde C en mismo tiene problemas con este tipo de uso en la memoria. Hola, me llamo Miguel Octavio Faucet y en esta ocasión me toca exponer sobre el intérprete global de bloqueo, mejor conocido en sus siglas como HIL. El HIL es una solución al problema común de tratar con recursos compartidos, como la memoria en una computadora. Es decir, el HIL es un mecanismo utilizado en los intérpretes del lenguaje informático para sincronizar la ejecución de subprocesos, de modo que solo se pueda ejecutar un subproceso nativo por proceso a la vez. Un intérprete que usa el HIL siempre permite que se ejecute exactamente un subproceso a la vez, incluso si se ejecuta en un procesador multinúcleo. Algunos intérpretes populares que tienen HIL son CPython y RubyMRI. Básicamente, el HIL es un bloqueo de exclusión mutua mantenido por un subproceso de intérprete de lenguaje de programación para evitar compartir código que no sea seguro para subprocesos con otros subprocesos. En implementaciones con HIL, siempre hay un HIL para cada proceso de intérprete. Cuando dos hilos intentan modificar el mismo recurso al mismo tiempo, pueden pisar los dedos del pie del otro. El resultado final puede ser un lío confuso donde ninguno de los hilos termina con lo que quería. Considere de nuevo la analogía del libro. Supongamos que dos autores deciden obstinadamente que es su turno de escribir. No solo eso, sino que ambos necesitan escribir en la misma página del libro al mismo tiempo. Cada uno ignora el intento del otro de crear una historia y comienzan a escribir en la página. El resultado final es dos historias una encima de la otra, lo cual hace que toda la página sea completamente ilegible. Por eso, una solución a este problema es un único bloqueo global del intérprete cuando un hilo interactúa con el recurso compartido, o sea, la página del libro. En otras palabras, solo un autor puede escribir a la vez. Y ya entendido este ejemplo, decimos que el HIL de Python logra esto bloqueando todo el intérprete, lo que significa que no es posible que otro hilo pueda pisar el actual. Y ahora, cuando la implementación CPython o CPython maneja la memoria, utiliza el HIL para asegurarse de que lo hace de forma segura. Recolección de basura, garbage collection en inglés.
Básicamente es el procedimiento por el cual se pretende el reciclado de memoria. Pongamos unos ejemplos para que se entienda mejor. Revisemos la analogía del libro y asumamos que algunas de las historias en el libro se están volviendo muy viejas. Ya nadie está leyendo o haciendo referencia a esas historias. Si nadie está leyendo algo o haciendo referencia a él en su propio trabajo, uno podría deshacerse de él para hacer espacio para una nueva escritura. Esa vieja escritura sin referencias podría ser comparada con un objeto en Python cuya cuenta de referencia RefCop ha caído a 0. Recordemos que cada objeto en Python tiene una cuenta de referencia y un puntero a un tipo. La cuenta de referencia se incrementa por varias razones diferentes. Por ejemplo, el conteo de referencia aumentará si se asigna a otra variable. Pongamos, está la declaración de esta variable llamada numbers o números. Colocamos que tiene como elementos el 1, el 2 y el 3. Declaramos el recolector, conocido como oprefcnt igual a 1, y luego colocamos more _numbers y le asignamos el valor de la variable numbers, y después volvemos a escribir el mismo comando y le asignamos el valor 2. También aumentará si se pasa el objeto como argumento. En este caso, total es igual a sum o suma y colocamos entre paréntesis números. Como último ejemplo, el recuento de referencia aumentará si se incluye el objeto en una lista. Matrix o matriz ocupará cierta cantidad de números. Ahí colocamos de ejemplo números, números, números. Python permite inspeccionar el conteo de referencia actual de un objeto con el módulo sys o sys. Puede utilizar sys.getrefcount, pero tenga en cuenta que pasar el objeto getRefCount entre paréntesis aumenta la cuenta de referencia en 1. En cualquier caso, si el objeto todavía debe permanecer en su código, su cuenta de referencia es mayor que 0. Una vez que cae a 0, el objeto tiene una función específica de deslocalización que se llama liberar la memoria para que otros objetos puedan utilizarla. Pero, ¿qué significa liberar la memoria y cómo la utilizan otros objetos? Pues pasamos directamente al manejo de la memoria de CPython. Grupos. Los grupos se componen de bloques de una sola clase de tamaño. Cada grupo mantiene una lista de doble enlace con otros grupos de la misma clase de tamaño. De esta manera, el algoritmo puede encontrar fácilmente el espacio disponible para un determinado tamaño de bloque, incluso a través de diferentes grupos. Una lista de piscinas usadas rastrea todas las piscinas que tienen algún espacio disponible para datos para cada clase de tamaño. Cuando se solicita un tamaño de bloque determinado, el algoritmo comprueba esta lista de grupos activos
para la lista de grupos de activos para ese tamaño de bloque. Los grupos deben estar en uno de los tres estados: usados, llenos o vacíos. Un grupo usado tiene bloques disponibles para que se le almacenen los datos. Todos los bloques de un grupo completo están asignados y contienen datos. En cambio, un grupo vacío no tiene datos almacenados y puede asignarse a cualquier clase de tamaño para bloques cuando sea necesario. Una lista de grupos libres hace un seguimiento de todos los grupos en el estado vacío, pero cuando se utilizan los grupos vacíos, supongamos que un código necesita un trozo de memoria de 8 bytes. Si no hay grupos en los grupos de segunda mano de la clase de tamaño de 8 bytes, se inicializa un grupo vacío nuevo para almacenar bloques de 8 bytes. Este nuevo grupo se añade a la lista de grupos de usuarios para que pueda ser utilizado en futuras solicitudes. Digamos que un grupo YEMP libera algunos de sus bloques porque la memoria ya no es necesaria. Ese grupo se volverá a añadir a la lista de grupos usados para su clase de tamaño. Ahora puede ver cómo los grupos pueden moverse libremente entre otros estados e incluso entre las clases de tamaños de memoria con este algoritmo. Se aprecia en la siguiente ilustración los bloques, las piscinas usadas y las piscinas libres. Los grupos contienen un puntero a sus bloques de memoria libres. Hay un ligero matiz en la forma en que esto funciona. Este asignador se esfuerza en todos los niveles: pista, grupo y bloque, para no tocar nunca un trozo de memoria hasta que sea realmente necesario, según los comentarios en el código fuente. Esto significa que un bloque puede tener bloques en 3 estados. Estos estados pueden definirse de la siguiente manera: Intouched, una porción de memoria que no ha sido asignada; Free, una porción de memoria que fue asignada pero que CPython hizo libre y que ya no contiene datos relevantes; y por último, Allocate, una parte de la memoria que realmente contiene datos relevantes. El puntero del bloque libre apunta a una lista de bloques de memoria libres enlazados individualmente. En otras palabras, una lista de lugares disponibles para poner datos. Si se necesita más bloques libres que los disponibles, el asignador obtendrá algunos bloques intactos en el grupo. Como el gestor de memoria hace que los bloques sean libres, los bloques que ahora son libres se añaden al principio de la lista de bloques libres. La lista actual puede no ser bloques de memoria contiguos, con el primer diagrama agradable que puede apreciarse en el diagrama de abajo. Y por último tenemos las pistas. Estos grupos pueden ser usados llenos o vacíos. Sin embargo, las pistas en sí no tienen estados tan explícitos como los de los grupos. Las pistas están organizadas en una lista doblemente enlazada llamada Usable Arenas. La lista está ordenada por el número de grupos libres disponibles. Cuantos menos grupos libres haya, más cerca estará la pista de la parte delantera de la lista. En la siguiente ilustración podemos apreciar las Usable Arenas, que dice así: piscinas libres es igual a 0, piscinas libres es igual a 1 y piscinas libres es igual a 2. Esto significa que se seleccionará el campo que esté más lleno de datos para colocar los nuevos datos. Pero, ¿por qué no lo contrario? ¿Por qué no colocar los datos donde haya más espacio disponible? Esto nos lleva a la idea de liberar verdaderamente la memoria. Notarás que he estado diciendo libre, entre comillas bastante. La razón es cuando un bloque se considera libre, esa memoria no se libera de nuevo al sistema operativo. El proceso Python lo mantiene asignado y lo usará para más tarde para nuevos datos. La verdadera liberación de memoria lo devuelve al sistema operativo para que lo utilice. Las pistas son las únicas cosas que realmente pueden ser liberadas, por lo tanto, es lógico que se permita que las listas que estén más cerca de estar vacías se vuelvan vacías. De esta manera, ese pedazo de memoria puede ser verdaderamente liberado, reduciendo la huella total de memoria de su programa Python. Muchísimas gracias. Y finalmente tenemos la parte de la conclusión. La gestión de la memoria es una parte del trabajo con ordenadores. Python lo maneja casi todo entre bastidores, para bien o para mal. En este artículo nosotros aprendimos qué es la gestión de la memoria y por qué es importante, cómo se escribe la implementación por defecto de Python. CPython es el lenguaje, en el lenguaje de programación C, cómo las escrituras de datos y los algoritmos trabajan juntos en la administración de memoria de Python para manejar sus datos. Muchísimas gracias por su atención. Que tenga buenas tardes.